Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo estos aretes realizados con la técnica de alambrismo. Como siempre, es una técnica muy sencilla de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar estos aretes con la técnica de alambrismo, vamos a utilizar los siguientes materiales: alambres de cobre dorado, calibre 22 y calibre 30 o puede ser 28, perlas de río, dos palitos de tejer, número 5 y número 3, asitas, aritos de cobre color dorado, alicate de corte y alicates de presión. Empezamos. Por acá tengo un alambre calibre 22 y por acá tengo un palito de tejer número 5. Entonces empezamos a hacer un rulito con nuestro alambre. Entonces yo me quedo haciendo el rulito. Bueno, acá ya realicé 8 centímetros de largo. Esto es solamente una referencia, esto puede variar. Entonces deslizamos nuestro palito y estiramos un poquito nuestro rulito. Tratando de que sea más o menos regular. Y luego aplastamos acá. Y acá estiramos nuevamente. Acá también va a depender cómo lo querramos. Más abierto, más estirado. Lo importante es que hay que tratar de que sea regular. Eso es lo más importante. Y bueno, todavía no me desligo del carrete, porque nos puede ser útil si es que necesitamos más cantidad. Entonces estiramos. Una vez que ya tengamos estirado nuestro rulito, tenemos que calcular 5 circunferencias. Yo las llamo Es también, porque son como una E, miren. Si las abrimos así, serían como una E. Esta parte es la parte que une. Es la parte cargada de la circunferencia. Esta parte es la liviana. La E va así. Y acá es donde une E con E. Son estas uniones. Entonces esto va a ser para fuera de nuestro pétalo. Entonces contamos acá 2, 4, 5. A la quinta doblamos nuestro pétalo. Y ahí lo obtenemos. Este es nuestro primer pétalo. Entonces, estos serían los 5 rulitos. Y el sexto rulito o la sexta E sería esta. Entonces contamos nuevamente, paralelos a estos, 5. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Volteamos, pero esta vez para arriba. Para que quede acá nuestros
para que quede acá. La parte esta, la más fuerte, la que está cargada, va siempre por arriba, ¿no? Lo mismo que acá. Y la parte, en esta parte del pétalo que va por abajo, acá está la parte más débil. Entonces, esta va sobre esa parte débil. Entonces, contamos acá otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y doblamos para abajo. Para abajo. Luego llegamos acá y paralelo a esto doblamos por encima. Por encima del pétalo. Entonces hacemos uno más. Contamos a partir de acá 1, 2, 3, 4, 5 y volteamos. Y este sería el sexto, ¿no? Este de acá. La E que volteamos, esa sería la sexta E. Luego llegamos acá, igual volteamos para arriba. Entonces tomamos un alambre calibre 28 o calibre 30 para coser nuestros pétalos. Los cosemos acá al inicio. Aseguramos nuestro alambre 2 o 3 veces. Aseguramos y unimos al pétalo del costado, al inicio del pétalo. Acá. Acá va a depender si nosotros queremos los pétalos muy juntos. Entonces ahora aseguramos, le damos una vueltita y otra más. Y luego tomamos el próximo pétalo. A mí me gusta muy junto, entonces yo voy a hacer así, muy juntos. Tomamos el otro pétalo y cosemos y unimos. Esto es muy sencillo. Vamos cosiendo nuestros petalitos uno a uno con mucha paciencia. Y así vamos viendo cuántos pétalos queremos, cuántos vamos a necesitar. Entonces, de acuerdo a eso, hacemos nuestro rulito y vamos armando nuestros pétalos. Entonces, yo continúo de la misma manera. Bueno, acá ya tengo un pasito más adelantado. Más o menos vamos por la mitad de la flor y continuamos de la misma manera. Esta parte de acá, el del doblez, no lo contamos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí doblamos para abajo. Vamos para abajo. Tenemos acá nuestro pétalo. Luego acá igual doblamos para arriba. Ya tenemos nuestros pétalos y los cosemos. Entonces yo continúo avanzando de la misma manera.
Bueno, acá ya tengo un pasito más adelantado. Me salieron 9 pétalos con la medida del rulito de 8 centímetros de rulito. Entonces acá tengo mi alambre de costura. Cosemos el primer pétalo con el último para unir el círculo de pétalos de la flor. Entonces entramos, aseguramos con 2 o 3 vueltitas. Aseguramos bien y dejamos el alambre por delante para ponerle la cuenta. Entonces esto de acá lo reservamos. Por otro lado, yo tengo acá un alambre calibre 22, el mismo calibre que el anterior, y por acá tengo un palito de tejer número 3. Entonces hacemos la misma operación. Hacemos nuestro rulito para hacer la florecita más pequeña. Yo me quedo haciendo rulito. Bueno, acá ya realicé 6 centímetros de rulito. Entonces lo deslizo y hacemos la misma operación que hicimos anteriormente, pero con un rulito más pequeño, ¿no? Abrimos, abrimos nuestro rulito y luego por un costado lo aplanamos. Acá cuesta más trabajo porque el alambre, el rulo es más pequeño, ¿no? El alambre es el mismo, pero el rulo es más pequeño. Entonces, con mucha paciencia, vamos definiendo nuestros rulitos de esta manera. Y vamos definiendo, aplanando nuestros rulitos a todo lo largo de nuestro trabajo. Yo continúo. Acá ya estiré mi rulito, ya lo acomodé y por acá le puse un alambre calibre 30, asegurando 2 veces acá. Entonces acá cuento igual 1, 2, 3, 4, 5 y doblo mi rulito y lo mismo llego acá y doblo por acá, exactamente lo que hicimos antes, y acá cosemos, aseguramos, cosemos el pétalo y aseguramos 2 veces, una y 2. Está bien aseguradito. Y hacemos otro pétalo acá al costado, igual de la misma manera, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y volteamos. Y así continuamos haciendo nuestros petalitos. Yo me quedo realizando los pétalos más pequeños. Acá ya tengo un pasito más adelantado y continúo haciendo los siguientes pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y volteo.
calculamos y doblamos. Entonces yo continúo de la misma manera realizando los pétalos que me faltan. Bueno, acá ya concluimos la florecita pequeña y nos salieron 8 pétalos. Entonces aseguramos el último pétalo con el primero. Le aseguramos 3 veces. Dejamos nuestro alambre por delante para ponerle la cuentita y esto de acá lo reservamos. Aquí escogí esas perlitas que semejan pétalos y hacen una flor de 6 pétalos. Entonces las voy a trasladar acá y las voy a coser tratando de mantener la forma de una flor. Y a la florecita pequeña le voy a poner una perlita redondita. Entonces yo me quedo realizando la costura de las perlas. Bueno, acá ya cosí mis perlitas de la flor grande y también las de la flor pequeña. Entonces ahora solamente nos queda unir las flores y lo vamos a hacer con un arito. Bueno, y ahora solamente nos queda colocarle la cita y queda concluido nuestro trabajo realizado con la técnica de alambrismo. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.